de su amor y su gracia. Seguimos con nuestro tema de este mes, hermanos. ¿Cuál es el tema, hermanos? No temas, hermano. Amén. Y quisiera iniciar, hermano, antes de pasar al tema, hermanos. El título del tema de hoy, hermano, yo le puse un corazón sano, si lo quiere anotar, hermano. No sé si vio las noticias esta semana, hubo algo relevante por ahí del miércoles o del jueves, hermano, en nuestra hermana ciudad de Madrid, allá en España, en Barcelona, para ser precisos. Por ahí el teléfono, hermanos. Le voy a invitar, hermano, vamos a poner nuestros teléfonos en modo avión, en mudo o en silencio. Dígale que está a su lado, hoy Dios nos va a hablar, pero no lo va a hacer por teléfono, entonces bájale el volumen. Amén. A ver, hermano. Entonces, le decía yo, hermano, algo que se dio con una niña ya en España, una niña de 25 años. ¿Alguien tuvo oportunidad de ver las noticias, hermano? Yo hermano, cuando vi la noticia de esa niña, hermano, que había pedido la eutanasia, hermanos, ella se justificaba, ella decía que quería una muerte digna, ¿sí? Para ella la justificación que daba era que quería cortar con el sufrimiento que estaba padeciendo. Y cuando uno lee la historia de ella, hermanos, yo leí varios artículos, algunos tienen cosas en común, otros, hermano, tienen mucha fantasía, pero había uno puntual, hermano, creo que era de la BBC de Londres, le hizo un reportaje, hermano, la entrevistó, y ella hablaba que desde muy pequeña, pues, había tenido una vida difícil, eh, papás separados, sin mamá, sin papá, fue entregada con sus abuelos, y ella marca que a la edad de niña, hermano, cuando estuvo con sus abuelos, ella decía ahí textual que fueron los momentos más felices de su vida, hasta que por azares del destino, una desgracia, un embargo, terminó por quitarle la casa a su abuela y todo lo que tenía, y ella tuvo que irse con su papá. Dice que fueron los momentos más difíciles, hermanos, el tiempo que vivió con su papá, porque ella tenía, siendo niña de 10, 12 años, tenía que esperarlo afuera de las cantinas hasta que él salía borracho. Y no solo eso, llevarlo por las calles, cayéndose, hasta llegar a casa. Yo creo que hasta ahí muchos de nosotros nos pudiéramos identificar con esa realidad. Los que vivimos o convivimos con gente que tomaba mucho y que éramos niños, y a veces tener que cuidarlos en las calles, lejos de la vergüenza, de lo que se desquidan, hermanos, eh, lo incómodo y lo continuo que se vuelve eso, hermanos, va creando cierto daño en el corazón de los niños. Y aunado a eso, hermano, dice que más adelante, hermanos, a otra edad, hermano, sufre una primera agresión sexual. Algo que no pudo hablar con nadie, algo que no pudo ella buscar ayuda. Después ella fue diagnosticada con algún problema psicótico, ¿no? Psicológico, y fue llevada a varios psicólogos, hermano, por rebeldía, por todo lo que ella tenía, pero no llegaban al punto hasta sufrir la última agresión, hermano, masiva, agresión sexual masiva. Y después de eso dice, pues aquí termina todo, decide aventarse de un quinto piso de un edificio y no muere, queda parapléjica. Es ahí donde ella comienza una lucha, hermanos, a los 22 años, 23 años, para que le puedan dar la eutanasia. Te lo estoy resumiendo, el reportaje está largo, hermanos. Y en todo eso ella dice, quiero cortar con mi sufrimiento, quiero cortar con mi dolor, quiero cortar con lo que estoy. Dice, tal vez las heridas físicas van sanando, dice, pero las heridas internas, dice, esas nadie me las puede sanar. Y así lo dice esta chica, hermano. Dice, nadie puede sanarme las heridas internas, hermanos. La semana pasada mi hermano Oscar terminaba aquí en el servicio, hermanos, citando nuestro texto base. Vayamos a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis, capítulo 2.
versículo 10. Y dice, ¿lo tienen todos, hermanos? Amén. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén, hermanos. Nosotros en Cristo, hermanos, nosotros en Cristo sabemos que el fin no justifica los medios. Para el mundo, hermanos, para el mundo, si el fin es bueno, no importa a quién pisotees, a quién mangunees, de quién hables, a quién critiques, no importa si el fin es bueno. Para el mundo, hermanos, ese dicho es muy común. El fin justificó los medios. ¿Cómo lo lograste? No sabemos todo lo que tuviste que hacer. Lo bueno es que lo lograste. Y no, hermanos, nosotros en Cristo entendemos algo, hermanos, que el fin, hermanos, el fin no va a justificar los medios. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros conocemos de Cristo, sabemos de Cristo y para nosotros nos rige más que una ley moral, hermanos, para nosotros nos rige la ley de Dios. Amén. Entonces, mi hermano Oscar decía la semana pasada, ¿sabes qué? A veces vamos a tener que pasar por esas pruebas para que nuestro corazón sea probado, para que nosotros, si en algún momento cuando venga la tribulación, sepamos realmente si somos de Cristo o no. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué le decía yo que el título de hoy, hermano, a mi prédica le puse un corazón sano, hermanos? Tomando los dos ejemplos, hermano, le puedo decir algo. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos estamos en la iglesia, hermanos, pero quizás nuestro corazón, hermano, nuestro corazón aún no ha sanado de ciertas cosas del pasado. Y es por eso cuando nos encontramos en alguna situación entre hermanos, se crea la fricción, la incomodidad, la crítica, la murmuración, por todo esto, hermanos. Amén. Entonces, hermano, para tener un corazón sano, nosotros necesitamos madurar. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que la madurez, hermano, no llega con los años? La madurez no llega con los años, hermano. ¿Por qué? Porque encontramos a gente, hermanos, de 20, 30, 40 años, con actitudes infantiles, hermano, con rebeldía, gente que no ha pasado, hermanos, que no se ha cortado el cordón umbilical y deciden no casarse, seguir bajo la tutela de los papás, hermano, y estar ahí en casa porque es más cómodo que tener responsabilidades. La madurez definitivamente no llega con los años, hermano, sino que viene con la aceptación de las responsabilidades, ya que todos nosotros, hermano, crecemos enfrentando la realidad, hermano, y aceptando nuestra responsabilidad. De esa manera, hermanos, es como se alcanza la verdadera madurez, hermano. En Cristo de la misma manera, hermanos. Nosotros, cuando dice el Apocalipsis, ¿sabes qué? No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Sabes, hermano? Muchos de nosotros, en el libro del pastor David Yonggi Cho, hermano, de Seúl, Corea, en su libro La iglesia más grande del mundo, él hablaba de algo. Él decía que cuando comenzó a evangelizar, hermano, él era el que salía. Dice que en una ocasión le tocó llegar con una mujer, hermano, con una mujer a la casa y que había una mujer que estaba llorando y le preguntó qué era lo que pasaba. Y él, hermano, le empezó a hablar del infierno. Y esa mujer le responde, dice, infierno, ¿me hablas de infierno? Si supieras, mi esposo me golpea, mi esposo es alcohólico, mis hijos me han abandonado. ¿Me hablas de un infierno? Si supieras que lo que estoy viviendo es un infierno, lo que estoy padeciendo es un infierno. Entonces, hermano, muchos de nosotros en las situaciones en las que a veces estamos, no es necesario quizás que llegue a este punto, echados en la cárcel. Hay veces, hermano, que hay cristianos que se han quedado en un dolor, hermano, prisioneros como si fuera una cárcel, que no se ha podido dejar atrás, hermano, lo que sucedió. Por eso, hermano, que yo te invito a que vayamos a la palabra del Señor, hermano. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, hermanos, versículo 11, para alcanzar nuestra verdadera madurez. Amén, hermanos. Fíjate lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo, lo que le escribe a Corintios. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre,
¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Dejé lo que era de niño, hermanos. En otras palabras, dejé atrás las cosas infantiles, dejé aquí atrás, hermano, aquello que no me permitía madurar. Y todos, hermano, todos nosotros, hermano, sabemos que en cada acción de nuestra vida hay un resultado y que cuando estamos en Dios, esos resultados serán buenos. Aun cuando nosotros pensemos, hermano, que los resultados que estamos obteniendo no son buenos. Pero si estamos en Dios, hermano, te puedo asegurar algo. Tu vida cambia y tus resultados van a ser buenos. Amén, hermanos. Entonces, hermano, vamos a ver, hermano, a la luz de la Escritura, tres ejemplos, hermano, de lo que provoca no tener un corazón sano, hermanos. Amén. Decía a los hermanos de Tecama, vamos a hacer, la Biblia nos permite hacer un viaje, hermanos, desde el pasado hasta el presente, hermanos. Muy, muy padre, hermanos. Vayamos a Génesis, hermano, capítulo 13. Todos conocemos este asunto, hermanos. Génesis, capítulo 13, hermanos. Lo primero que vamos a ver, hermano, es lo que provoca un corazón orgulloso, hermanos. Amén. Amén. Génesis capítulo 3, hermanos. Todos conocemos la historia, hermanos. Sabemos que Abraham, hermano, Abraham es llamado por Dios y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y ahí te daré bendición. Amén. Pero, ¿qué es lo que hace Abraham, hermanos? Abraham decide llevarse a su sobrino Lot. Su hermano ya había fallecido y dice, pues bueno, queda mi sobrino huérfano, me lo llevo. Y ahí va, ¿no? La indicación era clara, decía, sal de tu tierra y ¿de quién? De tu parentela. La parentela eran todos los demás, hermano. Eh, Allá en la iglesia donde estábamos, un joven se iba a casar y me dice, ¿qué consejo me puedes dar? Le digo, búscate tu casa, decía mi abuela, el casado casa quiere, y vete aparte. No, es que mis suegros parece que nos van a dar, y ahí le digo, no, mira, vete, le digo, sal. ¿Por qué? Le digo, porque no estarías formando tu familia, te estarías adheriendo a la familia de ella. Le digo, tendrías que hacer tú tu propia familia. Le digo, pagar renta, lo que te implique, le digo, pero eso te va a ayudar a crecer. Créemelo, le digo, te lo digo por experiencia, estar solos, aún con todos los gastos, con todo lo que tú veas difícil, lo vas a lograr, vas a salir adelante. Amén. Pero aquí Lot, hermano, perdón, Abraham, hermano, decide llevarse a Lot. Y dice que si uno va leyendo ahí la historia, hermanos, en el capítulo 13, porque se separan, porque dice que Abraham, hermano, comenzaron ellos a ser muy prosperados, muy, muy bendecidos, comenzaron a tener muchas ovejas, tiendas, criados, en fin. Dice que llega un momento en el que los criados de Lot y los de Abraham comienzan a tener diferencias, comienzan a pelearse. Y Dios, y en ese momento Abraham dice, ¿sabes qué? Eso no puede seguir así, vamos a separarnos. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? ¿Sabes qué? Vamos a las llanuras. Mira para qué lado quieres irte. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Y así sucesivamente. Lot, hermano, Lot estaba fascinado. Era bendecido. Tenía criados, tenía criadas, tenía posesiones, tenía ovejas, tenía ganado. Y Lot pensaba, hermano, Lot pensaba que esa bendición era por él. Lot imaginaba, hermanos, que era bendecido, hermano, que él era el bendecido. Se le olvidaba que estaba siendo bendecido por el hombre que estaba a un lado de él, por su tío, por Abraham. El bendecido era Abraham, hermanos. Pero Abraham, Lot, hermano, Lot, cuando le toca el momento de decidir, ve para un lado y dice, no, allá están las llanuras, allá hay pastos, allá hay ríos, allá hay de todo, allá está la prosperidad. Y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ya decidí, me voy para allá, me voy para estas tierras. Dice Abraham, ok, yo te dije y así vamos a respetar la decisión. Y se fue Abraham, hermano, y dice la palabra del Señor que Abraham, aún donde estaba, era bendecido y seguía creciendo y todo. Pero algo curioso sucede con Lot, hermano. Algo muy, muy curioso. Lot, a pesar de que sigue siendo bendecido, no como antes, hermano. Lot comienza a acercarse de a poco, nos dice la escritura, hermanos, que poco a poco se fue acercando hasta llegar a la tierra de Sodoma y Gomorra. Fue poco a poco, hermanos, porque así nos lo narra la escritura. Dice que un día estando
Dios con Abraham, hermanos, que Dios se aparece a Abraham. Están hablando sobre el nacimiento de Isaac, hermano. Y ya una vez que se confirma el nacimiento de Isaac, eh, Dios también le dice a Abraham, ¿y sabes qué? Dice, yo he visto esas dos tierras, Sodoma y Gomorra, el pecado y todo lo que hay ahí, las voy a destruir. Y le salta su corazón a Abraham. Y comienza ahí una plática entre Dios y Abraham, hermano, es como una negociación. Oye, ¿y si hubiera 50 justos ahí? Dice Dios, si tú me muestras que hay 50 justos, no destruimos Sodoma y Gomorra. Ok, 30. Y así comienza ahí, dice, pues yo por amor a ellos no lo haría. Y comienza a bajar ahí el número hasta que se da cuenta Abraham que no hay justos ahí en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, hermano, recuerda a su sobrino Lot e intercede por él. Entonces dice que los ángeles llegan, hermano, llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, ahí en el capítulo 19 del libro de Génesis, hermano. Dice que llegan los ángeles a Sodoma y a Gomorra y encuentran a Lot, hermano. Lot dice que estaba sentado a la entrada de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La escritura es clara y si nos dice que él estaba ahí, hermano, es por algo. Lot estaba en ese lugar, hermano, en esa posición, porque Lot ya se había convertido en alguien importante en estas dos ciudades. Allá era Don Lot, ya la gente lo veía como el cacique Lot, ya tenía ahí, ya tenía su posición. Es por eso que él podía estar sentado a la entrada de las ciudades, hermano, viendo qué era lo que sucedía, como si fuera un juez. Dice que ve llegar a los ángeles y que los pasa a su casa y los ángeles le dicen, ¿sabes qué, Lot? Tienes que salir de aquí, toma lo que tienes, toma a tus dos hijas, si tienes yernos, Lot tenía 4 hijas, dos estaban casadas y dos estaban solteras. Y le sabes qué, toma a tus hijas, a tus yernos, lo que tienes, dice, y sal de aquí, porque vamos a destruir esta tierra. Pero Lot, hermano, Lot era orgulloso, era vanidoso, y él no quería salir. Lot no quería dejar ese lugar, no quería dejar esa tierra, no quería dejar lo que él tenía. Y los ángeles dicen, vámonos. La escritura nos muestra que los mismos ángeles lo toman de la mano y lo fuerzan a salir. A él, a su esposa, a sus dos hijas, se los llevan. Pero hay algo curioso, hermanos. Hay algo curioso ahí en el versículo 17. ¿Cuál fue la instrucción de los ángeles, hermano? Dice, y cuando hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que qué, hermano, que perezcas. Fíjate, los ángeles la instrucción es, ¿sabes qué? Escapa por tu vida, vas a morir. Dice que estaban en la llanura, ya habían salido de Sodoma y Gomorra, y que aún así eran llevados, hermano. Pero veamos al versículo 22, hermano. Dice, Lot dice, ¿sabes qué? No voy a llegar hasta allá. Dice, déjame estar en esta ciudad. Y los ángeles le dicen, date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Hasta que tú llegues a esa ciudad pequeña, le dicen los ángeles, hasta que llegues a Zoar, dice, yo no puedo hacer nada antes de que tú no entres dentro de la ciudad. Hasta que estés dentro. Dice, ya una vez que estés ahí, dice, comenzaremos a destruir, comenzará a caer este fuego del cielo y consumirá todas estas ciudades y las llanuras. Prestemos atención a esto, hermanos. Lot se había convertido en hombre conocido en este lugar, era orgulloso, no quería dejar esto, hermanos, pero se va. Al final decide obedecer y se va. La instrucción dice, corre por tu vida y no voltees, no mires atrás, todos sabemos esta parte. Pero entonces, hermano, cuando comienza a caer fuego del cielo, ¿dónde estaba la mujer de Lot? ¿Dónde estaba su esposa, hermanos? Versículo 24 y 25 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con los moradores que estaban en las ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de Lot, y se volvió estatua de sal. Es la escritura, hermanos, es maravilloso cómo nos muestra algo. Los ángeles le habían dicho a Lot que no iba a hacer nada hasta que él estuviera en Zoar.
hasta que estuviera dentro de Zoar. La mujer, la mirada, hermanos, los teólogos dicen que la mirada de la mujer de Lot no fue un solamente voltear sobre el hombro, como alguien que quiere ver atrás, alguien que quiere mirar, sino para que a la mujer de Lot le sucediera esto, la mujer de Lot tenía que estar cerca, hermanos, de Sodoma y Gomorra, no dentro, hermanos, tal vez en las llanuras, porque dice que se convirtió en estatua de sal, no dice que fue destruida como toda la demás gente, porque cayó fuego y azufre. La mirada de la mujer, hermanos, de Lot, hermano, dice que ella observó. Todos sabemos, hermano, que la interpretación es: no seas como la mujer de Lot, que miró atrás, porque no quería dejar sus posesiones, porque no quería dejar lo que tenía, porque no quería dejarlo todo, hermanos. Pero pensemos en algo, hermanos. Hoy en México hay un fenómeno, hermanos, bueno, no un fenómeno, hermanos. En México a nivel nacional, hermano, hay un grupo que suena mucho. Ante todas estas desapariciones forzadas, secuestros, de gente que no encontramos. ¿Cómo se llama el grupo, hermanos, que busca a sus familiares? ¿Cómo, hermanos? Mujeres buscadoras. ¿El grupo de qué, hermanos? De mujeres buscadoras. Yo le preguntaba a mi esposa, le digo, ¿qué es más fácil en un matrimonio que pierden un hijo, qué es más fácil? ¿Para el hombre que se reponga o para la mujer? ¿Quién se pone espiritualmente y ahorita muy así, diríamos, ay, pues los dos o a los dos nos duele? Yo lo he puesto a pensar, dije, a mí me duelen mis hijos, me quiebra, hermanos. Pero entonces, ¿por qué en México solamente hay grupo de mujeres buscadoras? Ese vínculo que se crea, hermanos, en el vientre, ese vínculo que tienen las mujeres con sus hijos, 9 meses. Yo leía, hermanos, acerca del aborto y un pastor en Estados Unidos, un pastor cristiano, sobre todo el aborto, él decía, las mujeres dice que llegan al aborto, lo digo con mucho respeto, hermanos, que abortan, mueren 2 veces. Dice, porque en el aborto, aunque sea consensual, que lo hayan pedido, o como sea, dice, perder un hijo, dice, es perder parte de la vida. Dice, porque fue Dios quien permitió que hubiera vida dentro de ella. Yo pienso lo siguiente, hermanos, ¿por qué la mujer de Lot también se quedaría en las llanuras? Ella no volteó así nada más. Ella se volteó y fijó su mirada en lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Si yo te dijera, hermanos, como dice Lucas, cuando estén en las azoteas, no bajen por sus posesiones. Los que estén en las llanuras, dijo Jesús, no regresen por lo que tienen en casa. Si hacemos el contexto, hermanos, en aquel tiempo, ¿qué significaba lo que tenías en casa? Criados, animales, posesiones, familiares. Si hoy viniera la destrucción, hermano, ¿qué hay en tu casa? Si usáramos el contexto, como lo dice la Biblia, tus posesiones. ¿Cuántos de tus familiares, hermano, aún no conocen de Cristo? O estuvieron contigo, te vieron como cristiano, pero decidieron apartarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, hermano? Y luego al llegar a una edad deciden separarse del Evangelio, no seguir, no estar ahí. La mujer de Lot, hermano, creo yo, hermano, hizo lo que cualquier otra mujer hubiera hecho. Mirar, allá en esta ciudad se habían quedado 2 de sus hijas, nietos. Ella se quedó en las llanuras. Lot ya estaba en la ciudad porque la instrucción de los ángeles fue clara. No haré nada hasta que estés en Zoar. Ahí no te alcanzará, decían los ángeles.
ahí no te llegará. Dice la escritura que ella quedó convertida en una estatua de sal, o sea, no fue arrasada. Los que estaban en Sodoma y Gomorra, por las bolas de fuego eran destruidos, eran como bombas. Pero si ella estaba en las llanuras, haciendo el estudio, hermanos, ella percibió de todo el polvo, de toda la ceniza caliente, del azufre, de las sales, hermano. Por eso es que ella quedó como estatua de sal. Para empezar, hermano, ¿por qué se quedó ella ahí? ¿Por qué Lot? ¿Por qué Lot no se la llevó si era su esposa? ¿Por qué no la jaló? ¿Sabes, hermano? La esposa de Lot murió, hermanos, porque Lot era un hombre orgulloso. Era un hombre que estaba dispuesto a conformarse. Aun cuando los ángeles decían que él saliera, hermanos, él se quería quedar ahí porque amaba más las posesiones, hermano, que la verdad. Hay algunos de nosotros, hermano, que nos hemos conformado con nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos más comodidad que convicción en Cristo. Nos hemos conformado en vez de seguir a Cristo. Estamos matando nuestra relación, hermano, con nuestras esposas, con nuestra familia y con aquellos que amamos, así como lo hizo Lot. Si recapituláramos, hermano, lo que provocó la muerte de la mujer de Lot fue lo que hizo 20, 30 años atrás, cuando él decidió tomar esa ciudad. Cuando Abraham le dijo, escoge, y él escogió en base a su orgullo. En base al momento en que él tomó la decisión, hermano, lo que él iba a provocar o el desenlace de esto era que su esposa muriera. Esto es lo que puede provocar un corazón orgulloso. Amén. Número dos, hermano. Lo segundo es un corazón dañado. Fíjese cómo nos dice Primera de Corintios 3:11, hermanos. Fíjate, hermano. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Mas cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Amén, hermanos. Dice, cuando era niño hablaba como niño. En otras palabras, mis expresiones eran infantiles. Lo que yo decía era infantil. Amén. El segundo ejemplo, hermanos, vayamos al libro de Jueces. Invito que vayamos al libro de Jueces, hermano. Jueces capítulo, mira, vamos a Jueces capítulo 8, versículo 33, hermano. Jueces 8:33. Todos conocemos, hermano, la vida de Gedeón, cómo fue llamado, cómo Dios lo llamó. Gedeón en Jueces 8:33. Usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Amén. En Jueces capítulo 6, hermano, todos conocemos el llamado de Gedeón. ¿Y amén? Y a veces cuando vemos a alguien que está creciendo en el evangelio y que va, como le decimos a veces, eres un varón valiente y esforzado. Eres un varón valiente y esforzado. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Gedeón? Fueron las mismas palabras cuando se le aparece. Dice que ahí se le aparece el ángel de Jehová. Hay una teofonía ahí, hermanos, Jesucristo mismo. Y dice que se aparece ahí el ángel de Jehová y le habla a Gedeón. Gedeón, varón valiente y esforzado. ¿Qué es lo primero que hace Gedeón cuando escucha esas palabras, hermano? No le dice al Señor, gracias por lo que me dices, me levantaste el ánimo, tus palabras en estos momentos no sabes cómo me reconfortan. Estamos pasando tiempos difíciles, pero lo que viene si me dices ahora, no, me dio un levantón, te lo agradezco. Esas palabras hicieron mucho en mi corazón. No, ¿qué es lo que hace Gedeón, hermano? Gedeón le dice, no, 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 dice, no, 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 dice, a ver, ¿dónde está el Dios que hablaron nuestros padres? ¿Dónde está el Dios
de aquellas batallas, el Dios que libertaba, el Dios que prosperaba, el Dios que nos cuidaba. ¿Dónde está? Y dice, es que tú, dice, con tu mano tú vas a librar. No, 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 dice, ¿cómo crees que lo voy a hacer yo? ¿Cómo se autopercibía a sí mismo Gedeón, hermano? Decía, ¿sabes qué? Mi familia es la más pequeña. Mi pueblo es el más pobre. Y si me quieres usar a mí, no, como a mí. Yo soy el más insignificante de mi familia. Un corazón dañado, hermanos. Gedeón, hermano, cuando se le aparece el ángel de Jehová, Gedeón tenía alrededor de 15 años. 15 años, hermano. ¿Y qué dice la escritura que estaba haciendo? De que estaba recogiendo ahí un poco de trigo, hermanos, en el lagar, de que lo estaba acumulando para cuando vinieran los madianitas, pues ellos no perdieran lo poco que tenían. Así que ahí estaba Gedeón, hermano, Gedeón. Gedeón en esa conversación con el ángel de Jehová, hermano, comienza a ver todos los contras, hermano, comienza a decirle todo lo que su familia según para él es. Oye, tengo una pregunta, hermano. 15 años, 15 años. Si en esos momentos a nosotros descendiera el ángel de Jehová, se nos apareciera, dijera la hermosa, una iglesia que se ha mantenido en Temascalapa, una iglesia que está creciendo, comenzara a darnos bendición, hermano, ¿usted qué haría? Como dice la canción, la alabanza, dice, no sé si caería postrado, si adoraría, si hablaría en lenguas, no sé qué pasaría si el ángel de Jehová se presentara delante de nosotros en ese momento. Pero en cambio Gedeón, hermano, Gedeón comienza a hablar de todo lo malo que hay en su vida. ¿Quién le dijo eso a Gedeón, hermanos? ¿No te has preguntado? ¿Por qué Gedeón tenía ese concepto de su familia, de su tribu y de él mismo? ¿Quién le diría esto a Gedeón? Tal vez sus vecinos, la gente con la que se juntaba a recoger a espigar, semilla. Quizás la gente con la que él se rodeaba, la gente cercana, dos, tres casas, o por donde quiera que él pasaba, escuchaba, no, es que tú no sirves más que para esto, tú no vas a pasar de esto, así es que aprende a guardar bien el trigo, para que cuando vengan los madianitas tengas de dónde comer, tú y tu familia. Y comienza a escuchar, hermano, comienza a escuchar todo esto. La autodefinición de Gedeón, hermano, le decía que él solo servía para levantar algo de trigo, hermanos, y no pasar de ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque Gedeón, a él le decían, ¿sabes qué, Gedeón? Tú no vas a pasar de ahí. Cuando viene el ángel y se le presenta, hermanos, esa autodefinición es lo que hace darle una respuesta al ángel. Es lo que le permite responder. Y cuando él escucha, ¿sabes qué? Con esta tu mano tú salvarás a este tu pueblo. Él le dice, ¿sabes qué? No, yo no tengo lo que se necesita para hacerlo. No, no te acabo de decir quién soy, de dónde vengo, quién es mi familia, quién es mi tribu. Yo no lo haré. Y narra la historia, hermanos, que a final de cuentas, ahí Gedeón comienza una plática con el ángel y le dice, ¿sabes qué? A ver, si esto es verdad, yo quiero un vellón mojado y todo lo demás seco. Ah, sí, al otro día, ya ves que ahí está. Ah, no, ahora yo quiero un vellón seco y todo lo demás mojado por el sereno. Y al siguiente día, ahí estaba. Ah, no, ya ves que ya te creo. Pero hay algo curioso, hermanos. Cuando el ángel se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Varón esforzado y valiente. Lo que Dios quería primero con Gedeón era sanar su corazón. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, hermanos, lejos de lo material, de lo físico, de lo que nosotros somos, lo que en realidad Dios busca en nosotros es sanar primero nuestro corazón. Que nuestro corazón sea sanado de lo que haya pasado, de lo que fue, de lo que nos dijeron, de lo que nos hicieron. Lo que Dios busca en cada uno de nosotros es que sanemos, que dejemos el rencor, que dejemos aquellas cosas que nos oprimen. Mas sin en cambio Gedeón no lo hizo, hermanos.
porque el ángel ya no le vuelve a tocar un tema personal, interior. ¿Sabes qué dice? Yo voy a estar contigo, tú vas a salvar a la nación, vamos a ir, tú solamente escúchame. Pero ya no hubo más una conversación donde dijera, y Gedeón se postró, Gedeón se arrepintió, Gedeón, no, hermanos. Cada vez que venía alguien a pedir algo de Jesús, hermano, cuando vemos los evangelios, llegaban y le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con el ciego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice que recobre la vista. Y Dios lo sanó. A los leprosos. ¿Por qué con los leprosos no dijo, ¿saben qué? Van a sanar. ¿Por qué los tocó? ¿Por qué le dijo, vayan y preséntense? ¿Por qué? Porque Jesús lo primero que hacía era sanar el corazón. Luego venía lo externo, lo físico. Amén, hermanos. Con Gedeón no sucede así, hermano. Con Gedeón dice que siguen las batallas, sigue todo esto. Y 50 años, hermano, 50 años Gedeón, hermano, rigió sobre la nación de Israel. 50 años, imagínate, hermano, todo lo que hizo Gedeón en ese tiempo. Pero dice que llega un momento, hermanos, vayamos a la escritura. Jueces, capítulo 8, versículo 27, hermanos. ¿Por qué te digo que Gedeón no sanó su corazón? Jueces, hermano, capítulo 8, versículo 27, ¿lo tienen todos? Y Gedeón hizo de ellos, Gedeón, perdón, te voy a dar el contexto. Gedeón mandó a pedir lo del botín, mandó a pedir el oro y todo lo que se había recolectado, hermanos. Dice que eran como 27,000 ciclos, 1,700 ciclos de oro. Amén. Pero dice aquí en el versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad. Fíjate, ¿en dónde la guardó? Donde él había crecido, donde él se había desarrollado, en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Amén. Gedeón nunca sanó su corazón, hermano. Gedeón aquí en este momento, hermano, ese efod era una estatua, era un ídolo. Y él dijo, ¿sabes qué? Vamos a juntar todo y vamos a hacer una estatua para Dios. Y vamos a hacerlo aquí en Ofra. Gedeón no quería hacer una estatua para Dios, hermano. Gedeón no quería levantar un monumento para adorar a Dios. Lo que Gedeón estaba haciendo era tomar esa estatua de oro y ponerla en su ciudad, hermano, y le estaba diciendo a su pueblo, a su tribu, a su gente, hasta aquí me ha traído el Señor, mira lo que ha hecho, mira quién soy ahora. Aquel que decías que no podía, aquí está, mira, vengo a demostrarte que sí pude. Pero dice, hermano, algo muy triste, lo que leíamos en el versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron a Dios por Baal Erib. También ahí la escritura nos muestra, hermanos, que Gedeón tuvo 70 hijos. 70 hijos, hermano. Lo triste de este versículo 33, hermano, es que dice que cuando Gedeón murió, ni uno solo de sus hijos, hermano, no hubo uno solo que se levantara y que le dijera al pueblo de Israel, ¿sabes qué? No, dice, no vayamos tras Baal, no vayamos hacia allá. Eso no fue por lo que luchó mi padre, eso no fue por lo que Dios levantó a mi padre. De 70 hijos, no hubo uno solo que se opusiera a la nación de Israel para ir tras Baal, hermano. Gedeón, hermano, el día que murió, hermano, Gedeón falló, hermano, falló porque en la vida de sus hijos, hermano, Gedeón, hermano, no les inculcó a Dios, no los acercó a Dios, hermano. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque su corazón estaba dañado. Nosotros, hermano, intentando traer a nuestros hijos a Dios, hermano, pero si nosotros mismos no hemos sanado, ¿cuál va a ser el resultado, hermano, con nuestros hijos, con nuestras generaciones?
Si nosotros, hermano, nosotros seguimos permaneciendo en lo mismo. Y si hay jóvenes aquí, no es para que se den la libertad los jóvenes. ¿Cómo queremos que nuestros hijos estén en la iglesia y se comprometan en la iglesia, hermano? Cuando nosotros mismos no hemos logrado, hermano, acentuar nuestra relación con Dios. Amén. Número 3, hermano. Vamos a ver la diferencia ahora en un corazón sano. Vayamos al libro de Daniel. Y adelantito, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 15. Hermano. Todos conocemos, hermano, aquí la historia de Daniel, hermanos. Amén. Daniel capítulo 3, versículo 15. Amén. ¿Cuál es el contexto de esto, hermanos? Daniel y sus amigos habían sido capturados por Nabucodonosor. La Babilonia, hermanos, había conquistado a la nación de Israel. Y todos sabemos, hermano, que cuando una nación en aquellos tiempos no era, no era nada grato ni nada, no era de que llegaban, ¿saben qué? Dame todo lo que tienes, voy a llevar lo mejor de lo mejor, animales, ganado, oro, todo, y los viejitos, todos los demás ahí se quedan. No, hermanos. Cuando venía la conquista, hermanos, dice que era el terror. Dice que cuando llega Babilonia, llega Nabucodonosor, hermanos, a Jerusalén, se comenzó la destrucción, a quemar casas. La historia, los teólogos, hermano, en la Biblia nos narran algo muy, muy escalofriante. Dice que las mujeres embarazadas eran traspasadas a espada en su vientre con sus niños. Los niños pequeños, los niños de brazos, eran arrancados de sus madres y arrojados contra el muro para que murieran. Pero más allá, hermanos, ellos cuando escogían, dice que escogieron a Daniel y a sus 3 amigos. Los que eran tomados cautivos, hermano, también no la pasaban muy bien. A pesar de que eran cautivos, no era, iban a ser trasladados a Babilonia. Eran desnudados, hermano, marcados, y eran puestos en carros, así todos en bola, hermano, para que no llevaran nada de su nación. Pero dice que al llegar, hermano, los comenzaban a entrevistar y veían de quién era, y vieron que Daniel y sus amigos pues eran gente preparada, gente con conocimiento, tenían mucho conocimiento, y comenzaron ellos y los metieron a las escuelas de Babilonia para que aprendieran y para que enseñaran también. Pero por ahí, hermanos, se da un edicto, el edicto que ya todos nosotros conocemos, que se tenían que postrar ante la estatua que habían hecho del rey Nabucodonosor. Pero llega esto, hermanos, llega esto en Daniel 15, 3:15, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Daniel capítulo 3, versículo 15 dice: habló, ahora pues, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjate, hermano, Sadrach, Esdras y Abed-Nego, los 3 amigos de Daniel, venían de un cautiverio, de haber pasado todo lo que vivieron en la nación de Israel cuando fueron capturados, todas las humillaciones, todo el dolor, todo lo que vieron, ver morir a sus familiares. Y el ser capturados era saber, hermano, que no los volvería a saber. No solamente, hermano, no solamente les estaban robando sus posesiones físicas,
sino que también les robaron su identidad, porque ya no se podían llamar como se llamaban en Israel. Ahora tenían que caminar con otros nombres que les habían puesto. Pero ahora la humillación iba más allá. Decían, ¿sabes qué? Te vas a tener que postrar ante la estatua. Cualquiera diría, bueno, ya estás aquí, ¿no? Ya no hay nadie que te critique, nadie de tu nación, ya no hay. Pues total, como decíamos hace rato, el fin justifica los medios. Por salvar la vida, pues hazlo ya, salva tu vida. Se podría justificar, hermano. Pero no, hermano. Ellos, hermano, ni todo el dolor, ni todo lo vivido, ni todo lo pasado, en este momento servían, hermanos, para que ellos pecaran. Nos encanta esto, hermanos. Versículo 16, de ahí del capítulo 3 de Daniel, ¿qué es lo que dice? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué es lo que le dijeron, hermanos? Que no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hace falta que te demos respuesta. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Sabe, hermano, ante todo lo que estamos viviendo hoy en día, nosotros como cristianos, ante todo lo que se nos viene, todo lo que se está presentando en contra de nosotros, hermano, la escritura es muy clara. ¿Y qué es lo que nos muestra? Con el pecado no se puede negociar. Con el diablo no se puede hablar, hermano. Cuando viene esto, hermanos, y estás puesto a prueba, como dice el libro de Apocalipsis, hermano, no puedes negociar tu libertad, no puedes negociar tu paz. Hay una respuesta clara y se le dice al enemigo, no es necesario que te responda, porque yo tengo un Dios grande, un Dios maravilloso que me va a librar de esta prueba. Amén. Gloria a Dios, hermano. Después de esto, hermano, hay algo tremendo. Daniel y sus amigos son puestos en las escuelas donde se enseñaban ciencias, matemáticas, física de aquellos tiempos. Incluso ya existía la ingeniería militar. Pero también había otra enseñanza, o había otra que daban ellos, hermano, porque Daniel, hermano, también era preparado en astronomía. Y era algo de lo que enseñaban. ¿Qué es el resultado de un corazón sano, hermanos? Dice la palabra del Señor, hermanos, que 500 años después, en Mateo, hermanos, Mateo capítulo 2, hermano, dice que un hombre llamado José caminaba con su esposa embarazada. Regresaban a Belén. Iban a pagar sus impuestos. Dice que ese lugar, hermano, estaba lleno y no encontraban dónde quedarse. Por ahí encontraron una posada, un pesebre, dice la palabra. Y dice que a esta joven madre se le vino, se le vino la labor de parto. Y nació nuestro Salvador. 500 años, hermano, fíjate, 500 años después de lo que acabamos de leer. 500 años después de lo del horno de fuego, Daniel en el foso de los leones. 500 años después está este acontecimiento. También ahí en Mateo capítulo 2, hermano, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que traducido es sabios, sabios, hermano, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos hombres, hermano, venían del oriente, donde habían sido establecidas las escuelas, donde enseñó el rey Daniel y sus amigos. Y esa clase que ellos daban de astrología, hermanos, la lectura de las estrellas, en todo esto ellos les habían hablado de esta estrella, que sería la señal en el cielo del nacimiento de Jesús. 500 años, hermano, 500 años después, por tres hombres, hermano, que estuvieron dispuestos a no ceder.
Llegaban estos magos, hermano. Dice que aquel día, pastores, la creación, hermano, los ángeles en el cielo cantaban y adoraban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que estos magos, estos sabios, lo que traían era oro, incienso y mirra. Y le fueron entregados. La escritura dice que estaban en el tiempo del rey Herodes, cuando mandó a matar a todos los niños. Lo que los magos le dieron, hermano, a José y su esposa, les sirvió para que salieran ellos de Belén y se fueran a Egipto, porque así se los dijo el ángel: váyanse a Egipto. Eso que ellos tenían era para que él pudiera sobrevivir y pudiera sustentar en Egipto y regresar, hermano, 4 años después, poner un negocio, ¿m? Y poder sustentar a Jesús. ¿Y todo por qué, hermano? Porque hubo 3, 4 hombres en Babilonia dispuestos a no ceder, a mantenerse firmes en el Evangelio, perdón, en Dios, hermano. ¿Qué se dirá de nosotros más adelante, hermanos? ¿Te has puesto a pensar? Tenemos hijos entre 5, 10, 15 años. ¿Qué se dirá de nosotros más adelante? ¿Cuál será el resultado de tu caminar en Cristo, hermano? Quisiera pedirle a los hermanos de alabanza que me ayudaran, por favor. ¿Qué historia se va a contar de ti, hermano? ¿Será una historia como la de Lot? Matando, hermanos, matando todo aquello que amamos. Que se hable de nosotros. Hoy hablamos y decimos, y muchos tienen historias, es que mi abuelo fue un hombre duro, un hombre difícil, mujeriego, borracho, asesino, estuvo en la cárcel. Mi padre fue esto. Pero de nosotros, hermano, ¿qué se dirá? Nosotros estamos dentro de la iglesia, que somos cristianos, que nos decimos cristianos. ¿Qué es lo que se va a hablar de nosotros más adelante, hermano? O quizás sea como Gedeón, hermano, manteniendo el resentimiento en nuestro corazón, y que nuestros hijos ya no conozcan de Dios a causa de nuestro duro corazón, por no sanar nuestro corazón, hermano. Hermano, tú puedes empezar a construir hoy, hermano, lo que construyó Daniel. Hoy tú puedes, hermano, comenzar en tu vida para que tus generaciones sean bendecidas. Hoy, hermano, nosotros podemos dejar, hermano, el resentimiento, el dolor o aquello que nos ha estorbado durante mucho tiempo. ¿Qué se va a decir más adelante de ti, hermano? Tus hijos, tus nietos, o quizás cuando ya no estés, hermano, tus bisnietos. ¿Será, hermano, será que tus generaciones seguirán en el Evangelio? O quizás niños, hermano, jóvenes más adelante, dentro de 50 años, 60 años, ya no vamos a 500 años. Podrán decir, ¿sabes qué? Es que el papá de mi papá o el papá de mi abuelo, la mamá de mi abuelo, hubo un matrimonio, unos viejitos, unos hombres que permanecieron dentro de la iglesia, que decidieron no apartarse. Y si hoy yo soy cristiano, es porque hace muchos años atrás hubo un matrimonio, hubo un hombre, una mujer que decidieron no ceder, que decidieron mantenerse, que decidieron seguir adelante.